Desde que Windows 10 tendrá los tiempos de carga mejorados de Windows 11, se actualizan los menús contextuales en el nuevo sistema operativo. Fecha de lanzamiento de Windows 11 es filtrada, pero además filtran capturas del nuevo explorador de archivos que traerá Windows 11, pero ahora con pestañas. Vámonos con esa intro y comenzamos. Antes de iniciar con este video es traído a ustedes gracias a las excelentes licencias de CDK Offers que tienen para todos ustedes en este mes de julio. Encuentran los enlaces abajo, ahí en la descripción, licencias totalmente certificadas, totalmente originales, totalmente validadas por Microsoft desde Windows 10, y todas las excelentes carteleras de productos de Microsoft las encuentras ahí en CDK Offers. Así es que todos los enlaces los vas a estar encontrando abajo en la descripción. Dicho esto, vamos a comenzar. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias. ¿Qué les parece si nos vamos a ir ya directamente al grano? Porque vamos a arrancar de primera mano con que Windows 10 tendrá los tiempos de carga mejorados de Windows 11 y la nueva Xbox. El sistema tal cual recibirá Direct Store, así es que será totalmente compatible. Ya sabemos que Microsoft presentó Windows 11 como un sistema hecho para poder jugar. Entre sus grandes novedades están lo que es el Auto HDR y el Direct Store, una tecnología que la compañía estrenó en la nueva Xbox y que reduce enormemente los tiempos de carga. Originalmente Microsoft anunció que ambas funciones serían exclusivas del nuevo Windows 11, es decir, que no llegaría a Windows 10, más sin embargo, mediante un comunicado oficial, estarás viéndolo ahí, la compañía ha anunciado que el SDK de Direct Store también será compatible con Windows 10 en la versión 19.09 o la November 2019 Update, y también todas las superiores. Así es que, pues mira, que Direct Store llegue a Windows 10 es un gran hito para que esta versión pues sin duda se mantenga, dado que se trata de un sistema operativo que en un par de años pues recibirá ya un fin de soporte, pero que se obtenga todo esto sin duda es sensacional para los que aún tienen y no podrán migrar a Windows 11, pero que les gusta jugar. Direct Store estrenará en funcionamiento siempre que los juegos se hayan optimizado para él usando lo que es el SDK disponible, y siempre que el sistema cuente con Direct 12 Ultimate actualizado, pues se implementará con una API que será totalmente suya. Así es que esto es sensacional. Direct Store no llegará en la misma forma que el próximo Windows 11, pero sí se adaptará al sistema operativo que entrecomillado podríamos llamarle viejo, que será el Windows 10. Y luego después de esto tendríamos que Microsoft está actualizando los menús contextuales del botón derecho de Windows 11. Se veían como cada vez con la primera build, la filtrada, luego después la oficial, después la segunda, y prácticamente estaríamos viendo cómo poco a poco se están modernizando los menús contextuales, simplemente al darle clic con el botón derecho para ver las aplicaciones ahí observar diversas opciones con las cuales cuenta. A diferencia de las actualizaciones de funciones de Windows 10, Windows 11 viene con muchos cambios. Si instalaste las compilaciones de vista previa, probablemente pues como tal sepas que Microsoft ha actualizado el diseño de varios menús. El menú contextual nuevo y moderno todavía está en los primeros días y faltan algunas opciones que estarán disponibles en el menú contextual, el que es el clásico. Para las aplicaciones más antiguas, Microsoft ha creado una nueva sección que seguramente ya lo notaste, se llama Mostrar Más. Y bueno, simplemente al darle clic ahí abrirás el menú que se incluyó en Windows 10, Windows 8 y Windows 7. A ese por supuesto se le irán adaptando más opciones o inclusive pronto desaparecerá, pero el renovado sin duda será totalmente adaptado para los usuarios. Así es que estaremos viendo un gran cambio ahí. El cuadro de diálogo para compartir de Windows 11 ya está mejorando, y bueno, la interfaz ha actualizado y los usuarios ahora pueden descubrir fácilmente sus aplicaciones o configuraciones en el área de uso compartido cercano. Por ejemplo, si usas la aplicación Correo y estás vinculando a varias cuentas de Outlook o Gmail, ahora puedes descubrir fácilmente la primera entrada de los contactos para enviarse a un correo electrónico a sí mismo, además de las aplicaciones de escritorio. Y para WP y PWA de Microsoft también se admitirán el nuevo cuadro de diálogo de compartir si utilizas la API de destino de recurso compartido en web. Así es que está mejorando esto de lo que serían los menús contextuales. Y por otra parte tendríamos que la página de Microsoft también
también se está adaptando a Windows 11. Parece que el diseño de Windows 11 está consiguiendo lo que no pudo el de Windows 10, es decir, homogeneizar el diseño más allá del sistema operativo. Gigante de Redmond intentó que el FluDesing llegase a la web con sus diferentes elementos y al final no fue así. Ahora con Windows 11 empezamos a ver cambios en esa dirección. Así es que las páginas de usuarios de Microsoft se están adaptando a Windows 11. Esto me parece también enriquecedor. También el área de suscripciones se muestra con un estilo diferente más acorde al Windows 11. Esto es tan solo el principio y muy pronto podríamos ver más cambios en esta dirección. El gigante de Redmond quiere que su diseño como empresa sea semejante y se note en cada detalle. Luego después tendríamos que el fin de semana se reveló como tal una pequeña filtración en un documento de Intel, el cual sugiere una posible fecha de lanzamiento de Windows 11, y es que ya sabíamos que estaría prácticamente llegando en octubre, pero hay un documento filtrado en Intel donde se revela ahí la fecha, que prácticamente nos despliega Microsoft Windows 11.64 October 2021 Update 21H2. Y bueno, en las notas de la versión de controlador, bueno, Intel se ha referido claramente a Windows 11 como una actualización de octubre del 2021 versión 21H2. Como probablemente sepas, las compilaciones de Windows están etiquetadas como AAMM, donde 2Y representan el año en formato de 2 dígitos y MM representa el mes de la versión esperada. Así es que en Twitter, el gerente de programas de Microsoft, Brandon Cleveland, confirmó que Windows 11 continuará usando la convención de nomenclaturas de códigos. Así es que se espera oficialmente que Windows 11 esté para otoño, básicamente para octubre, y esto será prácticamente, yo creo que en la quincena o a finales de ese mes. Así es que es lo que se sabe. Y bueno, también sabemos que Windows 10 también recibirá esa actualización 21H2 con mejoras de calidad. Y bueno, ya se nos ha revelado esto en un documento filtrado ahí de Intel. Y luego después, hablando acerca de filtraciones, filtran capturas del explorador de archivos de Windows 11, pero ahora con pestañas. Y Windows 11, ya sabemos, ya ha visto la luz y ha puesto un enorme soplo de aire fresco al diseño del sistema operativo, pero no llegó como tal un explorador de archivos con pestañas. Más sin embargo, tenemos que hablar de esta gran filtración, que bueno, como parte de lo que son estos reveladores de información ahí en Twitter, bueno, han estado posteando una cierta captura en la cual se deja ver exclusivamente esto de un explorador de archivos, pero con tal cual la pestaña, nueva pestaña ahí. No se sabe como tal si esto es una mera filtración, si es un mero rumor. Lo curioso es que las primeras imágenes que se han compartido este usuario, este revelador, son fotografías de una pantalla de una PC, no capturas como tal, por lo que son bastante complicadas de falsear, aunque mucho menos imposible. Habría que destacar que también hay un mensaje de la compañía donde destacó que habrá pestañas en el explorador de archivos. No será pronto, pero las habrá. Según esto, así lo destacaron. El usuario parece estar señalando que las pestañas no llegarán al explorador de archivos de Windows 11 durante esta primera versión, pero sí que podrían llegar más adelante con un Windows 11 1.1, inclusive Windows 12. Entonces prácticamente esto sería muy pero muy a los siguientes años. De las capturas compartidas destacan varios detalles. El primero es el diseño de las pestañas, el cual salta a la vista que no pega en absoluto con la moderna interfaz del explorador. El propio usuario es consciente de esto y en el tweet posterior ha insertado una captura de pantalla que parece una recreación de cómo lucirían estas pestañas con un diseño más acorde al estilo de Windows 11. Existe otro detalle que podríamos indicar que estamos ante una auténtica filtración. El nuevo efecto mica material parece estar aplicado en más superficies que en el explorador actual. En concreto, lo vemos en alrededor de la barra de direcciones y en la barra lateral izquierda. Así es que no sé qué piensas acerca de esta filtración. ¿Crees que sí, Microsoft está explorando realmente este concepto, o será una mera broma? De momento todo esto se queda como una filtración diagonal, totalmente rumor acerca de añadir pestañas al explorador de archivos en el nuevo sistema operativo de Windows 11. Y nada, ya finalmente yo con eso me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver seguramente en un próximo video. Master Tutor fuera. Peace out.